mucho es desde el punto de vista del comercio, porque antes, le explico, antes lo que se buscaba era considerar al corredor y al marketero como comerciantes. Claro. ¿Sabes qué? ¿Por qué se le buscaba considerar como comerciantes? Para darle ciertas ventajas que tenían los comerciantes, como por ejemplo, llegar a un acuerdo con los acreedores si eran declarados en quiebra. ¿Me entienden? Por eso de ahí viene esa discusión, pero mucha de la doctrina cuestionó eso. Yo lo que les mencionaba en el escrito era justamente porque esa es la denominación que tradicionalmente tuvo y también la que le dan los autores actualmente, pero actualmente no tiene mayor trascendencia. ¿Saben por qué? Porque lo que desapareció del Código Civil y Comercial justamente la figura del comerciante. El comerciante no existe. Profe. Bueno, entonces, el que quiere empezar a hablar, yo le escucho. ¿Estamos? ¿Sí? Así que empecemos. ¿Quién va a hablar? Voy a prender un poquito la ventiladora aquí. Profe. Profe, ¿me escucha? Sí. ¿Bien? Bueno, no sé si es de tiempo o Profe, ¿podemos empezar conceptualizando lo que es el corredor, como usted me había dicho? Ustedes comiencen por donde. Lo que yo no quiero es yo hablar hoy porque resulta que yo hablo y yo quiero escucharles a ustedes. ¿Ya? Bueno, podemos arrancar entonces esta clase hablando definiendo lo que es un corredor, ¿sí? Para como aclarar bien la figura del corredor, que es un profesional, ¿sí? Que intermedia en una negociación o que intermedia en una oferta y una demanda a fin de que las partes puedan llegar o celebrar un contrato, llegar a un negocio o varios, digamos. Hablamos de profesional porque para hacerlo se necesita tener un título universitario y una matrícula que lo habilite a poder ejercerlo. ¿No? Creo que ahí por ahí está la confusión de por qué decimos profesional, digamos. Profesional, como le digo entonces, porque tenemos un título y debemos estar matriculados para ejercer, tal como la ley nos pide, ¿no? Entonces, un intermediario en una negociación es el que acerca a las partes. Siempre, o sea, puede haber un corredor o dos corredores. Eso usted no había aclarado bien. En el caso que pueden actuar dos corredores también en el negocio. No sé si me escucha, profe, porque por el tiempo por ahí no sé si se escucha. ¿De dónde viene esta obligación de auxiliar del comercio? ¿Por qué nosotros decimos que el corredor es un auxiliar del comercio? Para la conceptualización comercial que nosotros. Porque arrancamos hasta con el Código de Comercio. ¿Y qué pasaba con el Código de Comercio? Digamos, antes de la Código de Comercio, la actividad del auxiliar de comercio, ahí vamos a explicar hoy bien. no se escucha nada, profe. ¿Ustedes no escuchan? No, profe, no. ¿No le escuchan a la compañera? ¿No me escuchan a mí?
No le escuchamos a la compañera. Estado, profe. Bueno, a ver si alguien puede contestar la pregunta que dice así. O puede continuar la exposición, ya que ella tiene dificultad parece con el audio. Profe, se entrecorta mucho el audio. Me pasó con la compañera que se entrecortaba mucho cuando hablaba. Yo creo que es por acá, por ejemplo, Corrientes está re lloviendo y creo que eso tiene que ver mucho también con el tema de internet. Quizás le aviso por las dudas, pero muy poco se le escucha. A usted se le escucha, yo al menos la escucho muy bajo. Sí puede ser porque está lloviendo, ¿cierto? Doc, por ahí para que nos podamos escuchar y se utilice mejor el internet, lo que podemos hacer, si a usted no le molesta, es apagar las cámaras del que quiera hablar. De esa manera para que se utilice un poco más el internet. Y bueno, yo no sé, ¿a todos tienen este problema o yo lo que quisiera es, sinceramente, que pongamos toda la entusiasmo. Yo no tengo problema con que apaguen las cámaras. Yo ahora cuando vaya a sacarle la foto para la presencia, para darle asistencia, entonces sí. Bueno, ¿quién puede continuar? Dado que su compañera parece que tenía problemas, ¿sabes? ¿Por qué era el tema, por qué venía este tema de la conceptualización como auxiliar? Ya que comenzamos ahí. ¿De dónde viene este planteo? ¿Por qué lo consideramos al corredor como artillero también como auxiliares de comercio? Porque estaban citados derechos comerciales y como estaban, digamos, o sea, por las mismas operaciones que realizaban. Bien, ¿y por qué más? Porque fíjense, estaban ubicados, tenían una... ¿De dónde venía? Porque no eran considerados comerciantes. Entonces, ¿de dónde sacamos que eran auxiliares de comercio? El Código Comercio que estuvo vigente hasta el 2015, doctora. Ahí se los consideraba a los corredores como auxiliares de comercio. Muy bien. De comercio ya estaban caracterizados como auxiliares de comercio, ¿sí? ¿En qué artículo lo consideraban como auxiliares de comercio? El octavo inciso 3. Miren, el octavo, lean por favor bien después. 87, inciso 1. Lean bien, por favor, cuando lo que yo les envié, porque en el octavo inciso 3, y que la clase anterior, se hablaba del acto de comercio. El acto, no el sujeto. El acto en el inciso 3 estaba el corretaje, el remate, las operaciones de cambio y las operaciones de banco. Entonces, ahí estaba pero después, ¿en qué parte era tratado el sujeto? En el artículo 87, inciso 1. Muy bien, en el artículo 87 lo mencionaba como sujetos auxiliares. ¿Sí? Ahí hablaba, por ejemplo, del corredor, en el inciso 2 del martilleros, o en otros los corredores, los transportistas. Entonces tenía 4 incisos, de los cuales los 2 primeros hacían referencia al sujeto corredor y al sujeto martillero. La doctrina no estaba de acuerdo con esta clasificación del todo, pero en realidad se cuestionaba más el tema de los transportistas. A ellos eran los que no se les consideraba del todo auxiliares. Pero bueno, esa es una discusión que ya en este momento no nos interesa. Muy bien. Bien, ahí tenemos ya entonces el sujeto. Por lo tanto, y esto sí tienen que tener en cuenta, toda la actividad, y esto sigue dándose así, toda la actividad, tanto del corretaje como el remate, queda dentro de la esfera del derecho comercial.
Eso es muy importante porque el derecho comercial es igual al código comercial o no. Cuando hablamos de derecho comercial, cuando hablamos de derecho civil, ¿es lo mismo que hablar de código civil o código de comercio? No. ¿Qué diferencia hay? Nosotros decimos, fíjense el razonamiento, nosotros decimos que tanto el corretaje como el remate son fenómenos comerciales, ¿sí? Que sean auxiliares o no el sujeto, bueno, ya es secundario, pero el tema está considerado dentro de lo comercial. ¿Está? Bien. La pregunta es, por ejemplo, el remate, por ejemplo, el martillero y por ejemplo el corredor no están dentro del Código Civil y Comercial en este momento, directamente. Si uno abre el Código Civil y Comercial en este momento no están. ¿Y por qué entonces yo digo que pertenece aún así dentro de la esfera del derecho comercial? Ustedes me dicen bien que no es lo mismo el Código Civil y Comercial que el derecho comercial o el derecho civil. ¿De dónde sacan eso? ¿Cuál de los dos es más grande? ¿Cuál de los dos es más amplio? El derecho civil, doctora. Me refiero a cuál es más amplio, la idea de derecho civil o comercial o la idea de código civil o comercial. A ver, los abogados, ¿hay algún abogado seguramente acá? Doctora, El derecho, perdón. Sí, la idea de derecho comercial es más amplia que código civil, que código de comercio, porque el derecho comercial también abarca usos y costumbres. Bien. ¿Quién dijo eso que no veo? ¿Quién habló? Barolín, Alina. Barolín. ¿Vos tenés tu cámara prendida, Barolín? No, profe. Ahí. Bueno, muy bien. ¿Vos decías entonces qué decías? Decía que el derecho comercial abarca, además del código de comercio, los usos y costumbres por los que se rigen las partes. Bueno, solamente los usos y costumbres. ¿Qué serían los usos y costumbres? Los usos y costumbres es lo que se lleva en la práctica por las partes sin que esté contemplado por las leyes y que no sean contrarios a las mismas. Es lo que se hace en la práctica, digamos. Bien. Ustedes no vieron conmigo estatuto, ¿verdad? ¿O sí? No, profe. No, nosotros dimos subasta. Perdón, sí, subasta dimos. Sí, me acuerdo de remate, pero yo no las tengo como haber dado estatuto. Bueno, en el estatuto del martillero y del corredor, yo le suelo explicar a mis alumnos, por eso es lo que en este momento le pregunto esto, que la idea de derecho civil y comercial es más amplia, mucho más amplia que lo que es un código civil y comercial. Esto que decía su compañera es cierto, porque cuando nosotros hablamos de código civil y comercial, estamos hablando de un conjunto de normas que están sistematizadas y organizadas en una estructura escrita, que es un código. ¿Está? Pero ese código agota todas las normas comerciales o todas las normas civiles. No. Fíjense que la misma ley de martilleros
no está dentro del código, pero pertenece a lo comercial. Es más, la ley cuando unifica el Código Civil y Comercial dice que las leyes complementarias siguen vigentes en cuanto no son derogadas por la ley 26.994. ¿Está? Cuando hablamos de derecho, tenemos que hablar necesariamente de algo mucho más amplio. Y ahí entran las fuentes del derecho. Por eso tienen que tener mucho cuidado, porque esas fuentes que son, por ejemplo, la doctrina, la jurisprudencia, las normas extranjeras, los principios generales del derecho, ¿sí? Se pueden aplicar a los casos concretos. Ustedes adquirieron o tienen ahora la obra de pie de casa de la que hablamos el año pasado, ¿no? Sí, a ver, sí. Fíjense que la obra de pie de casa habla de jurisprudencia y menciona otras normas también. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, cuando hablamos de derecho, estamos hablando de que comprende no solamente las normas escritas sistematizadas en el Código Civil y Comercial. Esa es una partecita, Por eso, cuando se dice se unificó el Código Civil y Comercial, en realidad se unificó en parte, porque hay muchísimas normas civiles y comerciales que están vigentes y que están por fuera de este código. Además de estas normas, leyes, hay una serie de normas, que son normas jurídicas también, que también se aplican. Por ejemplo, los decretos, por ejemplo, las resoluciones, por ejemplo, los memorándum. Son normas que no son leyes, pero son normas escritas que también se aplican cuando son relativas al caso que estamos considerando. Fíjense, para darle una idea, hay leyes provinciales. Las leyes provinciales que rigen para el corredor y para el martillero no están en el Código Civil y Comercial. Y sin embargo, se aplican cuando corresponde. ¿Me entienden lo que les quiero decir o no? ¿Me estoy siguiendo en el razonamiento? Sí, profe. Entonces, lo civil y lo comercial, como lo laboral, lo administrativo, es mucho más amplio que las normas escritas en el Código Civil y Comercial. Hay muchas otras normas jurídicas escritas aplicadas a la materia, concretamente al corretaje. Por ejemplo, las leyes que organizan el corretaje en las provincias, las que organizan los colegios de corredores, las leyes que indirectamente se relacionan con el corretaje. Por ejemplo, cuando vamos a hacer la venta de un inmueble, ¿sí? Y tenemos que aplicar una serie de normativas, por ejemplo, de carácter municipal. ¿Me van siguiendo o no? Entonces, eso es lo que yo quiero que les quede claro. Lo que está en el Código Civil y Comercial es una parte de lo civil y de lo comercial. El derecho comercial, dentro de lo que está en la materia del corretaje, igual que la del remate, está todo dentro del derecho comercial. Y por lo tanto, se pueden aplicar a un caso particular normas que se encuentran en esa ley, en el Código Civil y Comercial, o en otras leyes que puedan servir de fuente a un caso. Y si no existieran normas escritas, incluso el juez puede, como fuente, puede apelar a la costumbre.
puede apelar a la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Jurisprudencia son sentencias judiciales que marcan precedentes. Muy bien. Perfecto. ¿Y la doctrina qué es? Son opiniones de letrados o de gente especializada en la materia. Estoy anotando lo que estamos dando, ¿eh? Porque yo todo esto después le pregunto. La doctrina, opiniones de juristas sería. Eso sería. Muy bien. Doctrina de juristas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el manual de APA sobre martillero o corredores se aplica, ¿sí? Se puede aplicar, o sea, el juez puede hacer referencia a estos u a otros doctrinarios, y de hecho lo hace para fundamentar su caso. ¿Estamos? Bueno, ya nos quedó claro entonces por qué toda esta actividad del corretaje está, igual que el remate, dentro de la esfera comercial y qué se aplica, ¿eh? ¿Qué se aplica? ¿Tiene algún artículo que se refiera a esto o no? ¿Al orden que se aplican las normas para las cuestiones de corretaje? El artículo 31 de la ley 2266, sobre el orden de relación de las normas. Sí, ¿quién está hablando ahora? Camila Freixa. Sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de la legislación local, es aplicable el ejercicio del corretaje lo dispuesto en esta ley, sería la 2266. Respecto de los martilleros, en todo lo que resulte pertinente y que no se encuentre modificado los artículos siguientes. Entonces se establece como orden de prelación en principio la ley 2266 con la modificatoria de la 25028 y el Código Civil y Comercial. Pero fíjense cuál es el orden que establece la norma. O sea, surge una cuestión de corretaje, una cuestión, hay un problema, ¿sí? ¿Y a dónde vamos a ver primero? En la 2266. ¿En toda la 2266? En la parte de corredores. En la parte de corretaje. Porque de hecho el contrato, yo sí, profe, me perdí un poco en el razonamiento de la primera parte donde se hablaba del sujeto, corredor y del acto. Yo también estuve leyendo, por supuesto, antes de la clase el material que nos envió y me perdí un poco con la explicación porque primero hablamos de eso y después entramos a hablar del orden de prelación de las normas. Yo no sé si quedó bien entendido, o sea, esta es la segunda vez que lo volvemos a tocar, pero cómo surge la figura del corredor, cómo se desprende en principio del Código de Comercio para después entrar una parte del Código Civil y Comercial con la ley 2266, con la modificatoria. No sé si me explico a lo que voy, profe. O capaz que se enroscó. Eso es lo que yo le explico en el trabajo y que le expliqué la clase anterior. Esa es una explicación, digamos así, cronológica de cómo va a parar todo el tema de corretaje, del sujeto corredor a la ley de martilleros y el contrato de corretaje al Código Civil y Comercial. Bien. Lo que sí tienen que leer bien para entender, ¿sí? Tienen que leer bien. Pero lo que es más importante es justamente el orden de prelación normativa. ¿Y eso está establecido en qué parte? En el artículo 31 de la ley 2266. Artículo 31. Eso es bastante confuso. Es bastante confuso el texto. Volvamos a leer otra vez para ver a ver qué es lo que se aplica primero, qué es lo que se aplica después y qué se aplica en tercer término. ¿Está? ¿Quiere que lo vuelva a leer o quiere leer a algún otro compañero? Bien. El artículo 31 de la ley de corredores dice: sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de la legislación local, es aplicable al ejercicio del corretaje lo dispuesto en esta ley respecto de los martilleros
en todo lo que resulte pertinente no se encuentren modificados en los artículos siguientes. Y ahí empieza el artículo 32, ¿leo? Bueno, pregunta, ¿qué se aplica primero? La ley Dice, sin 2266. perjuicio de las disposiciones del Código Civil, yo interpreto que debe ser primero lo del Código Civil y luego la ley. ¿O no? No sé. Primero se aplica la ley 2266. Es que dice bien clarito, en el orden está establecido por el artículo 31 de la ley 2266. Sí. Porque aparte el artículo empieza hablando, o sea, de la ley, estamos hablando de la ley 2266, y dice aparte, sin perjuicio, en segundo lugar, de las disposiciones del Código Civil, que ya queda actualizado porque hoy es Código Civil y Comercial, aparte dice la legislación local, las leyes complementarias, lo que decía la profe, y también, cuarto, lo aplicable al ejercicio del corretaje, lo dispuesto en esta ley, bueno, y en todo lo que resulte pertinente. Vuelvo a la pregunta. Si tenemos una situación de conflicto, por ejemplo, relativo al corretaje, por ejemplo, si hay el tema de las sociedades, si se pueden constituir o no sociedades entre corredores. Bien, ¿a dónde voy primero para averiguar eso? Al código. Al Código Civil. Al código. El comercio es clara y establece que sí se puede. ¿De dónde surge eso? Honestamente no tengo la ley acá, mano. De la ley. ¿De qué ley? De la ley 2266 en el artículo 31. No. ¿Es de los corredores? De la ley de sociedades comerciales establece que sí se pueden realizar asociaciones de corredores y martilleros. O sea, primero No, ahí. no es la ley de sociedades. La ley de martilleros y corredores de comercio, la 2266, en una parte hablaba, de lo mismo, pero en una parte hablaba que pues, se pueden constituir sociedades. No tengo acá a la mano la ley, porque si no leería el artículo. Si alguien la tiene. Yo tampoco tengo mano. Tienen que tener a ¿El mano artículo la- que diga de la ley? Fíjense el artículo 31, vuelvo a leer y dice, sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de la legislación local, es aplicable el ejercicio del corretaje lo dispuesto en esta ley respecto de los martilleros, en todo lo que resulte pertinente y no se encuentra modificado en los artículos siguientes. Y ahí dice, por lo tanto, el orden sería el siguiente, luego de la unificación del civil y comercial. Y ahí nombra la ley como primero, profe. Sí, pero ¿qué ley? A la 2266. Claro, pero ¿en qué parte? En la parte de corredores. Corredores, Capítulo 12. ¿De dónde sacan eso? Del material que usted envió. Bueno, pero a mí no se me ocurrió, no se me ocurrió a mí, un día me levanté y dije yo, uy, este es el orden de relación. Tengo que tener una base normativa. El artículo 31, véanlo bien el artículo 31. Razones. Lean bien con detenimiento las Porque es una ley específica de los principios generales del derecho también. Yo les dije que el artículo era confuso. ¿Saben que les dije o no? Ahí dice. Perdón. Empieza por lo que se aplica último y en la última parte está lo que se aplica primero. Porque fíjense lo que dice, sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de la legislación social,
local es aplicable al ejercicio del corretaje lo dispuesto en esta ley respecto de los martilleros, en todo lo que resulte pertinente y no se encuentre modificado en los artículos siguientes. O sea, vuelvo a preguntar, ¿qué se aplica en primer término? El Código Civil y la legislación comercial local. Para mí no, porque dice sin perjuicio. Profesora, partamos de nuestra ley. Con respecto Partimos de nuestra ley. Con respecto, por ejemplo, al contrato de corretaje, que sería el que se da entre el comitente y el corredor, se aplican las disposiciones del Código Civil Comercial. Con respecto a esa parte, porque el código es claro. Hasta ahí les puedo contestar, díganme si estoy errada o no, porque así dice la ley. Eso está bien. El contrato de corretaje fue sacado de ahí, todo lo de contrato va a pasar, pasó, contrato de corretaje y se ubicó los ubicaron entre los contratos, hasta ahí está bien. Pero fíjense que dice, en lo que resulte pertinente y no se encuentre modificado en los artículos siguientes. O sea, podemos aplicar las normas de martillero siempre que no estén modificadas en los artículos siguientes. Y los artículos siguientes son las relativas a los corredores. Entonces, por eso hay que leerlo de atrás para adelante. Lo primero que tenemos que aplicar son las normas específicas para corredores, porque por eso está la materia de corredores, está determinado a través de varios artículos. Entonces, si voy a tratar de corredores, bien, me voy al punto de corredores de la ley. ¿Me entienden o no? Pero me dice algo más, que si no encuentro la solución ahí, puedo aplicar las normas de martillero. Siempre y cuando no se encuentre modificada por lo establecido, claro, porque en ese principio rige la ley. Es que se alteró a la general. ¿Qué quiere decir? Que si está regulada una materia específicamente para el corredor de una manera, no le voy a aplicar la que es para martillero, porque está específicamente regulado de una forma. ¿Me entienden o no? Claro, pero Doc, una pregunta. O sea, yo entiendo su razonamiento, pero una pregunta. La ley 20266 es de martilleros y corredores de comercio. Es una ley nacional. Abarca las dos carreras, digamos, dos títulos. Entonces, si usted nos pregunta, ¿qué aplica primero? Aplicamos la ley 20266, capítulo 12, en lo relativo al corredor de comercio. En primer lugar, ¿cómo? Claro, en primer lugar, pero siempre estamos hablando de la ley, o sea, la respuesta correcta vendría a ser que se aplica primero la ley 20266 en un orden de prelación, puntualmente en la parte del capítulo 12 de corredores de comercio. Claro, pero hay cuidado, tienen que tener cuidado ahí. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de corredor, como bien lo explicaste vos, si estamos hablando de una situación que está regulada por la ley, se aplica perfectamente. Pero si es relativamente a procedimientos, por ejemplo, hay que ver la ley provincial también. Claro, por eso, pero en principio, si la pregunta era como usted decía, ¿qué aplico primero? La respuesta correcta, o sea, corríjame, yo voy para, trato de responder para un examen la pregunta. La respuesta correcta sería, en un orden de prelación, se aplica primero la ley 20266. Pero la 20266 es muy amplia, porque acordate que yo te puedo poner otras opciones. Claro, sí, claro, pero... Entonces podría ser, por ejemplo... poner, por ejemplo, la 20266 y la legislación provincial. ¿Y por la legislación provincial o no?
No, claro, tendríamos que ver si específicamente trata el tema de corredores. Porque ahí la ley provincial específicamente habla de ese tema y ahí tendríamos que elegir la ley provincial, la ley local. Escuchen, tienen que tener cuidado, porque por ejemplo, por eso les digo, tienen que leer bien el material, porque no crean que porque es cortito, van a aprenderlo rápidamente, porque eso implica hacer un razonamiento, y para eso tienen que realmente razonar en cuanto a lo que yo voy diciendo, porque si bien yo le explico, no es cuestión de contestar rápidamente, ¿sí? Después me acusan de que yo hago preguntas capciosas. ¿Está o no? Tienen que razonar. Son preguntas para pensar, situaciones para pensar. La ley, en primer lugar, que nos quede claro que en cuanto a la legislación nacional, tenemos que aplicar en primer lugar lo específico para corredores, porque por eso están corredores. Y salvo que sea el contrato de corretaje, que como bien lo explicó la compañera, está dentro del Código Civil y Comercial y se aplica el Código Civil y Comercial. Pero no hay que descartar la legislación provincial. Y la legislación provincial, tengan en cuenta esto, miren que les voy a explicar. La legislación provincial, yo esto suelo explicar en estatuto, pero les voy a explicar a ustedes, dado que yo no estudié con ustedes estatuto, en este punto no les di. Entonces, hay que tener cuidado, porque nuestro gobierno, nuestro sistema, es federal en nuestra forma de gobierno. ¿Sí? Entonces, tenemos legislación nacional y tenemos legislación provincial. ¿Estamos ahí? Y la legislación nacional y la legislación provincial, en un punto, pueden llegar a coincidir, pueden llegar a ser contradictorias o pueden llegar a ser complementarias. ¿Sí? Vuelvo de vuelta. Nosotros contradictoria o complementaria. Van a ejercer en la provincia, en una provincia. Y esa provincia puede tener legislación provincial, puede tener normas jurídicas provinciales, ya sean leyes o ya sean, como en corriente, por ejemplo, resoluciones del colegio. Sí, acá al final del material que usted nos dio, dejó varios, estudiar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el que no va a ejercer en corriente, me dijeron que en Posada, hay alguien de Posada que esté en otra provincia, tiene que buscar la legislación provincial de su provincia. ¿Sí? Bueno. El Chaco, por ejemplo, tiene una legislación específica, Misiones también. Entonces, hay varias provincias que tienen legislaciones específicas. Tienen que ver bien. Entonces, en ese caso, vuelvo al tema este. Tenemos una legislación nacional, ¿sí? Una legislación nacional que básicamente tiene la parte de corredores dentro de la 2066. Bueno. Y resulta que después tenemos una ley provincial. En un determinado punto, la ley provincial puede coincidir, puede decir lo mismo que la ley nacional. Ahí no hay problema. ¿Sí? Pero puede decir otra cosa distinta. Por ejemplo, la ley pide, por ejemplo, la ley nacional que tenga residencia en una provincia de 1 año para ejercer el correcto. Y después resulta que algunas provincias exigen 2 años. Entonces, ¿qué explica? La ley provincial. ¿La ley nacional o la ley provincial? La provincial, profe. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es donde uno se matricula, porque es donde uno, la formación donde uno está ejerciendo. Depende, si es una ley, no puede ser contraria a la ley nacional, una ley provincial. Lo contrario sería si es un acto de procedimiento, ahí sí tendría más prioridad la verdad de la provincia, me parece. No, porque esto es procesal. Todo lo relativo al ejercicio, como es procedimental al ejercicio, es una materia delegada. Es
materia provincial porque no es delegada, todo lo que sea, por eso hay código de procedimientos provinciales. En cuanto a las cuestiones de fondo, predomina la ley nacional. Fíjense, por eso yo les menciono algunos artículos como los constitucionales, en cuanto a los requisitos que tiene la ley de corrientes que organiza el colegio de corrientes. Porque la ley de corrientes hizo lo siguiente. Para el ejercicio del corretaje, la ley nacional exige que se tenga título profesional, el título profesional específico, y que se matricule. ¿Sí? El título universitario. Y resulta que la ley de corrientes, cuando organiza el colegio, permite que se matriculen personas que no son corredores, que nunca se matricularon como corredores. Y le permite integrar los cargos directivos del colegio. Entonces, a mí me parece que esa normativa de la Ley Provincial de Corrientes es inconstitucional porque Corrientes no tenían facultades para modificar los requisitos para ser corredor. ¿Me entienden lo que les quiero decir o no? Porque vía la constitución del colegio resulta que da la capacidad para ser corredor a personas que no tienen el título. ¿Entienden lo que les quiero decir? En ese caso predomina la ley nacional porque es una norma, la que está en juego, de fondo. El título es nacional. Si la ley nacional me está pidiendo título universitario otorgado, revalidado en la República, la provincia de Corrientes excedió sus facultades atribuyendo el carácter de corredor a personas que no cumplían con los requisitos. Fíjense que en este caso va más allá. Una cosa es que yo le pida 1 o 2 años para el ejercicio de la profesión a personas que ya eran corredores. Pero otra cosa muy distinta es que yo le permita y le dé el carácter de corredor a personas que no cumplen los requisitos de la ley nacional. Entonces, vamos a cerrar el razonamiento. Cuando la cuestión es de fondo, predomina la ley nacional. Cuando la cuestión es de forma o procedimental, predomina la ley provincial. Esto lo explica bien pie de casa en la primera parte del régimen legal del martillero, porque él hace el mismo razonamiento para los martilleros, porque los martilleros también tienen este problema. No el tema del corredor, pero sí el tema de que también existen normativas que regulan el remate o el ejercicio de la profesión. Ustedes saben porque lo vieron conmigo. ¿Está? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, cuando la cuestión es... Doctora, ¿en qué parte del libro de pie de casa? Ah, busquen. Ah, bueno, como dijo, yo quería anotar. Claro, entonces yo le hago una pregunta. Vuelvo, no, perdón que sea tan insistente, pero si eventualmente es una pregunta, ¿qué norma prevalece la actividad del corredor? Camila, yo no voy a decirte la respuesta porque si no me va a decir usted dijo. Y la respuesta, las situaciones pueden variar. Es que justamente a eso quiero llegar. A eso quiero llegar, porque si el CHOI es cerrado, si yo le tengo que contestar el orden de prelación de la norma, por supuesto que voy a arrancar por la 2266. Ahora, si usted me pone una hipótesis, un ejemplo de qué norma prevalecería con el caso de la residencia, por ejemplo, y sí, yo voy en las opciones yo voy a valorar y voy a tener en cuenta, por supuesto, la norma procesal, la legislación local.
Por eso les digo, yo no te puedo decir cuál se aplica primero porque depende de la situación que yo te ponga en el examen. Por eso es que ustedes tienen que estudiar, tienen que reflexionar y tienen que entender. Perfecto, ahora sí entendí. Pero nos faltaba una partecita, profe. Y estudien, esto está contenido en el régimen legal. Eso se, yo les dije, mucho del régimen legal del martillero se aplica para los corredores. Y toda esta parte, el razonamiento que hace de la aplicación de la normativa provincial, de la normativa nacional y también de cuando la situación no está regulada, esto que le explicaba del resto del derecho, también se tiene en cuenta. ¿Está? Volviendo al artículo 31, ustedes entendieron que el artículo va de atrás para adelante, porque dice, se pueden aplicar los artículos de martillero, siempre y cuando no estén modificados por los artículos subsiguientes. O sea que primero tenemos que ver los artículos subsiguientes. Después tenemos que ir al área de martilleros. Y ahí, por ejemplo, en el tema de las sociedades que le pregunté, el tema de las sociedades no está regulado para los corredores. No está regulada para los corredores. No, ahí encontré el artículo y habla puntualmente de los martilleros. Claro, habla de los martilleros, no de los corredores. Ese artículo no se repite entre los corredores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los corredores pueden constituir sociedades o no? Y ahí es que yo puedo decir que sí, pueden constituir, pero cuidado, porque en la parte de martillero hay 2 artículos de sociedades y no dicen lo mismo. Entonces, ojito con el punto, ¿sí? Cuidado. Entonces, y después vamos al tema de la legislación nacional y la legislación provincial. Cuando la cuestión es de fondo, ya le digo, predomina la nacional. En esos casos, muchos casos, por ejemplo, la legislación nacional y la legislación provincial coinciden y la legislación provincial es más específica y se aplica en primer lugar, por ejemplo, no se opone. Por ejemplo, en los requisitos para inscribirse como corredor, la ley nacional dice que se le puede pedir una garantía real o personal. Bien, pero la provincia puede establecer qué tipo de garantía le pide. O real o personal, o las dos. ¿Me entienden? Entonces, en ese caso, la ley nacional le da el marco regulatorio más amplio y la provincia es un poco más específica. Lo mismo en el tema de la comisión. La ley nacional establece parámetros generales, pero la provincia puede ser más específica en su regulación, pero no se opone. No se opone, ¿por qué? Porque toma la normativa nacional y lo hace más específico. ¿Sí? Pueden detallar, por ejemplo, cuando se vende un fondo de comercio, cuando se vende ganado, cuando se intermedia en compraventa, cuando se intermedia. ¿Me entienden? La ley provincial puede ser mucho más específica que la nacional no hace. Entonces, fíjense, en ese caso se va a aplicar la ley provincial. ¿Por qué? Porque no contradice la ley nacional y el régimen es más específico. El tema básicamente es cuando contradice. Cuando hay una contradicción, ahí es lo que hay que tener cuidado. Ahí es lo que hay que tener cuidado. ¿Qué aplicamos? ¿Está? ¿Me van siguiendo, no? Profe. Hola. ¿Escucha? Escucho. ¿Me escucha, profe? Escucho. Sí, en el caso que haya una contradicción, usted dice,
Usted vio el caso de los que son directivos del colegio. ¿A qué se refiere cuando dice se aplica? Porque me está diciendo que alguien tiene que acudir a la justicia para decir se aplica, se aplicaría. Usted me dice que es inconstitucional. Pero si la legislación está diciendo que se puede participar cualquier persona que no sea... ¿Quién declara la inconstitucionalidad de una norma jurídica? ¿Cómo, señora? ¿Quién declara la inconstitucionalidad de una norma jurídica? Y ya sería la Corte o la Suprema, o en el caso acá el Superior Tribunal. En realidad están viendo, por ejemplo, fallos que a lo mejor declaran la inconstitucionalidad y son fallos de primera instancia. Cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, pero la inconstitucionalidad tiene que ser planteada por las partes. ¿Me entienden o no? Ese es un principio básico de la Constitución. Nuestro régimen es de constitución rígida. ¿Qué quiere decir eso? Que la Constitución es una norma especial, específica, que para ser modificada tiene un sistema especial para ser modificada. Bien. Si yo considero que en un caso puntual, por ejemplo, se violan mis derechos, en este caso puntualmente, por ejemplo, permitiéndose que gente que no es corredor actúe como corredor y no solamente eso, sino forme parte del poder directivo del colegio y controle a los otros que sí son corredores, puedo plantear la inconstitucionalidad en un caso concreto, si me siento perjudicado. ¿Por qué no se plantea? Porque hay poderes económicos muy fuertes. Así como consiguieron la norma, así consiguen y posiblemente consigan y logren, si se plantea, que la inconstitucionalidad no sea reconocida. Le van a encontrar la vuelta. Y yo creo que más de uno sabe eso, por eso no lo plantea. ¿Entienden o no? Es como el que no denuncia el robo del celular porque saben que no va a pasar nada. Que como usted dice que lo que se aplica es lo que debería ser. Pero no, es que el sistema jurídico es lo que debe ser. El conjunto de normas, las normas no están en el ámbito del ser, están en el ámbito del deber ser, decía aquel ser. Si yo establezco lo que debe ser, en la realidad puede ocurrir otra cosa. Porque y ahí es lo que pasa, que se viola la norma, se transgrede la norma. ¿Entienden o no lo que les quiero decir? Sí. Pero el tema de la inconstitucionalidad, acá el 90% de los alumnos no tienen relación con el derecho, por eso por ahí puede costar el tema de entender. Son ciudadanos y no les releva el hecho de que no sean abogados, el hecho de no saber lo que es una inconstitucionalidad. ¿Saben por qué? Porque la Constitución tiene un principio de derechos reconocidos, porque no son creados por el Estado, sino reconocidos, y una parte que es organizacional de los poderes del Estado. Todo eso está en la Constitución. Y por eso, y voy a ir pero miren, lo que le voy a decir es estrictamente desde el punto de vista jurídico. No voy a hacer ninguna valoración política. El tema de la constitucionalidad de los actos graves que están pasando en nuestro país pone realmente a prueba el conocimiento que los ciudadanos tengan de su Constitución.
¿Sí? Y es importante que sepamos eso. Pongo un caso puntual. Yo les dije que nuestro sistema, dado un acto que se está cuestionando en este momento para que ustedes puedan investigar y saquen sus conclusiones. Nuestro sistema es federal. El artículo 1 de la Constitución dice: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Es una declaración constitucional el artículo 1. Eso no es un capricho, eso fue establecido en el artículo 1853, cuando se sanciona la Constitución, después de muchas guerras intestinas que hubo en Argentina. ¿Sí? O sea, viene de una situación histórica. Bien, cuando nosotros organizamos el sistema federal de gobierno, se reconoce a las provincias como anteriores a la nación. Las provincias son anteriores a la nación. Y tan anteriores son que le delegan a la nación algunos poderes, pero todos los poderes que no le delegan las provincias se reservan. ¿Estamos ahí? Perfecto. Esto es derecho constitucional básico, ¿no? Derecho constitucional básico. Bien. Toda esta situación que se está dando, por ejemplo, entre la nación y las provincias, y a veces uno escucha que discuten de la nación, las provincias, bueno, lo que nos permite justamente esta situación política tan anormal que estamos teniendo, es que los ciudadanos vayan y averigüen qué es lo que pasa. ¿Sí? Porque debe haber muchas consultas sobre lo que puede o no puede hacer el Poder Ejecutivo, lo que puede o no puede hacer el Poder Legislativo y lo que puede o no puede hacer el Poder Judicial, sumado a lo que pueden o no pueden hacer las provincias más la nación. ¿Me entienden o no? Pero es interesante porque esto nos atañe a todos. ¿Sí? Y digo esto para cerrar. El tema de la inconstitucionalidad, más allá de la discusión que se tenga, este tema, por ejemplo, del procedimiento del presidente, para mí es totalmente inconstitucional. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con la ley establecido por ley, este tema de la coparticipación de las provincias. Eso está establecido por ley, entonces no puede el presidente, esto todo independientemente de quien quiera que sea presidente, estoy hablando de un presidente, no puede decir, bueno, yo esta ley no cumplo, no le mando a las provincias la coparticipación, o no mando este dinero para tal cosa. No puede hacer eso, ¿saben por qué? Porque eso está establecido por ley. Y en nuestro sistema, al ser republicano, el presidente no puede atribuirse facultades que tendría un monarca. Si fuera monarca, sí, monarca absolutista. ¿Me entienden o no? Pero ¿por qué? Porque la Constitución debe ser respetada por los ciudadanos y en primer lugar por un ciudadano que ejerce el cargo de presidente, como los ciudadanos que ejercen el cargo de los legisladores, o como los ciudadanos que ejercen el cargo de gobernadores. ¿Entiendes? Entonces, este tema, por ahí dice el presidente o el gobernador tal le contestó, o el gobernador tal. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista jurídico, la situación es clara. Por supuesto que estamos todos tratando de que esto no pase a mayores. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener un enfrentamiento entre la nación y la provincia y vamos a ir a antes de 1853, donde las provincias estaban tratando de organizarse para formar la nación. ¿Me entienden o no? Es un tema totalmente. Y ahí viene el tema de la inconstitucionalidad. Por eso es que hay, por ejemplo, jueces que están declarando la inconstitucionalidad de ciertos artículos, por ejemplo, de la ley esta que estaban proponiendo. Cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad.
Lo que pasa que al seguir apelando se llega en muchos casos a la Corte Suprema y ella es la que determina. En nuestro caso, la Corte Suprema, y esta es una opinión mía y yo me hago responsable de lo que digo, al no decidir con urgencia el planteo que le hace Catamarca, por ejemplo, no resuelve la cuestión y evita todo este problema. Porque en ese caso el planteo de una provincia contra la nación es jurisdicción exclusiva de la Corte Suprema. O sea, no puede ningún tribunal entender ambos. Pero como hay cuestiones políticas, la Corte se está tomando su tiempo. ¿Verdad? Bien. Doctora, y en caso de que la Corte no declare la inconstitucionalidad, ¿ahí qué hacemos? En este caso. No sé, pregúntenle a todos los argentinos, no sé. ¿No se puede ir, por ejemplo, a la Corte Interamericana La situación es yo creo que ojalá no lleguemos a situaciones, y esto va a manera de comentario más, como pasó en otros países, por ejemplo Perú, que el presidente quiso disolver el Congreso y le terminaron destituyendo al presidente. Y se hizo el Congreso, y ahí se produjo lo que se llama un golpe de Estado blando. En el caso, nuestra Constitución tiene una forma de excluir realmente al presidente que se utilizó en Brasil con Dilma Rousseff. Con las irregularidades, ¿no es cierto? Acá no va a ocurrir eso porque nosotros somos mucho más legalistas. Nosotros nos metemos en los problemas y tenemos que legalmente salir de los problemas. Pero bueno, es interesante. ¿Quedó claro el tema de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad? En este tema de Corrientes, volviendo a Corrientes, nunca se planteó, nadie pidió que se declare la inconstitucionalidad. De esos artículos que yo cuestiono dentro de la ley que organiza el colegio de corredores. Colegio de corredores y corredores. ¿Actualmente persiste esa norma? La norma sigue. Lo que no sé si las personas siguen, porque en su momento ya eran de edad, pero debe haber alguno todavía estando. Es que usted lo mismo que ocurre en el caso de Corrientes, con este ejemplo que usted marca, es lo mismo que ocurre a nivel nacional. Es exactamente lo mismo. Hay grupos de poder que hacen que las cosas, digamos, que se resuelvan de otra forma. Es la misma situación, exactamente la misma. Yo estoy hablando desde el punto de vista jurídico. En el caso de Corrientes, que es muy llamativo, yo tuve oportunidad en ese momento de analizarlo de cerca. Alguna vez le voy a contar cómo fue todo el procedimiento, pero en realidad el problema vino con las cámaras inmobiliarias. Y las cámaras era el colegio de corredores y terminaron consiguiendo el colegio de martilleros y corredores en Corrientes. Buenas noches, gente. ¿Cómo estamos? Pero bueno, dejamos acá porque eso lo tratamos después en otro momento, ¿sí? Cuando vemos colegio de corredores. Pero que quede planteada la cuestión porque para el tema de las normas, del choque de normas entre la nación y las provincias, ¿no? O sea que bueno, necesitamos, si alguno puede conseguir. Profesora, hola. ¿Sí? ¿Me puede agregar a alguien al grupo, por favor, que yo no estoy? No sé cómo podemos hacer el grupo de WhatsApp. Sí, por favor. Pedí que me agreguen acá al chat, pero no me contestó nadie. Lo que pasa es que, no sé, no sé quién es el administrador o administradora. Lo que pasa, yo soy una de te vamos a pasar que te pase su número, profe. ¿Eh? Que te pase su número y le agrega a usted.
Evelyn, pásame por favor, escribe en el chat de acá. Dale. Dale, gracias. Muy bien. Bueno, bien, quiero escucharle a ustedes, al final termino hablando yo. Caigo en su trampa, ¿eh? Bueno, a ver, díganme a ver qué estudiaron. Analicen el artículo 2, ahí con todos los delitos. Esta vez le voy a preguntar todos los delitos, así que tienen que saber, ¿eh? Bueno, ¿qué más pueden decir? A ver, díganme algo que yo no haya explicado, a ver, que hayan leído ustedes. Mientras tanto, mientras ustedes me explican, yo voy a sacar fotos de lo que están presentes. Bueno, les escucho. ¿Qué les pasa? Que yo le esté sacando fotos no le impide hablar. ¿Me están escuchando o no? Sí, profe. Sí, profe, ¿qué tema específico? Porque se terminó de hablar del orden de prelación, ¿no es cierto? Sí, profe. Ustedes quieran, pero hablen de algo. A ver las condiciones para matricularse. Eso tienen que saber cada uno en el lugar que se va a matricular. Esto del corredor, entre todos, me parece. Bueno, comiencen. ¿Cuáles son las condiciones para matricularse? Eso ya lo habíamos visto en el material, a ver. Todas las del artículo 32 de la ley, dice usted. Sí. Artículo 33. Acreditar la mayoría de edad. Poseer título previsto en el inciso B del artículo 32. Sí. ¿Profe, leo? Sí, no sé, lean, hablen. Dice, matrícula de corredores, artículo número 33, Quien pretende ejercer la actividad de corredor deberá inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente. Para ello deberá cumplir los siguientes requisitos. A. Acreditar la mayoría de edad. B. Poseer título previsto en el inciso B del artículo 32. Acreditar hallarse domiciliado por más de un año en el lugar donde pretende ejercer como corredor. D. Constituir la garantía prevista en el artículo 3, inciso D, con los alcances que determina el artículo 6. E. Cumplir los demás requisitos que exija la reglamentación local, los que sin cumplir estas condiciones, sin tener las calidades exigidas que ejerzan el corretaje, no tendrán acción para cobrar la remuneración prevista en el artículo 37, ni retribución de ninguna especie. Bueno, ¿qué quiere decir eso? A ver.
prevé la ley 20266, profe, Bueno, para pero matricularse. ¿quién me explica? Miren, supuestamente hay un montón acá. Un montón de alumnos, supuestamente. De lo que yo escuché fue 4 o 5 nomás. Profesora, estar registrado es necesario para ejercer la actividad y para el cobro de los honorarios. Pero eso viene después. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema que estamos por empezar a tratar? La inscripción. ¿Para qué? Matriculación. La matriculación, para ejercer la profesión. Porque hay requisitos para ser martillero y hay requisitos para ejercer la profesión. Bueno, ¿está o no? ¿Quién regula el ejercicio de la profesión? Las leyes locales. El Colegio de Martilleros y Corredores. Sí, no siempre es el colegio, porque por ejemplo en el caso de Formosa, que es donde estoy yo, no existe un colegio de corredores y de martilleros. En este caso es el Tribunal Superior de Justicia quien regula la actividad. Muy bien, por eso fíjense que la ley no dice el colegio de martilleros o no dice el registro público, dice el organismo que regula el ejercicio de la matrícula, porque puede ser el colegio o puede ser un juzgado que lleve el registro público, de lo que antes era el registro público de comercio, o puede ser un organismo, un juzgado específico de la provincia. Depende de cómo se organice en la provincia. Por eso no podemos decir el colegio de corredores, el colegio de... porque no sabemos si en todas las jurisdicciones están organizados. Entonces, el organismo que lleve a cargo, que tenga a cargo la matrícula, sea el registro público de comercio, sea el colegio de corredores, sea el Superior Tribunal de Justicia, depende cómo esté estructurado. Depende de cada jurisdicción. Depende de cada jurisdicción, exactamente. Por eso yo les digo, averigüen cómo está, primero la legislación. Legislación provincial que regule, como hicimos en su caso, el tema de martilleros. Regule la matrícula. ¿Sí? Y lo que suele ocurrir, desde ya les digo, es que hay colegios de corredores inmobiliarios. A lo mejor no hay colegio de corredores, pero sí hay colegios de corredores inmobiliarios. Los colegios de corredores inmobiliarios, digamos que es una subespecie de los colegios de corredores, pero en algunas provincias es lo único que hay. Como en el Chaco. Entonces, lo que ustedes tienen que averiguar es bien dónde, si hay colegio de corredores y si hay colegio de corredores inmobiliarios. ¿Va? ¿Qué está pasando en la provincia a la que ustedes pertenecen o donde ustedes van a ejercer o piensan que van a ejercer? Claro, porque otra de las cosas que también habíamos visto, por ejemplo, no acá, sino en remate, la materia de técnica de remate, inclusive tanto el corredor como el martillero podían estar matriculados en distintas provincias, no era un impedimento.
Bueno, en este Y también interpreto esto que usted dice, o sea, si yo me dedico al corretaje inmobiliario, que ese es otro tema también del programa, puntualmente, tengo que estar registrado para ejercer el corretaje inmobiliario. Pero si ejerzo el corretaje que no es inmobiliario, también debería estar, aunque sea la misma jurisdicción. ¿Me explico? ¿Es así, profe? Y eso es lo que tienen que averiguar, porque ya le digo, es legislación de cada provincia. Y a su vez, cómo interpreten también, porque a veces no está arreglado, pero ya tienen una decisión tomada de cómo deben inscribirse. Profesora, le quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Para ejercer nosotros también tenemos que presentar una garantía también para corretaje, para poder matricularnos, para ejercer la profesión. Eso tenía que estudiar para hoy. Y no, disculpe, pero yo justo le dije que justo tuve que sacar el agua, por eso me fui y vine, por eso no le contestaba. No estoy pidiendo que me contesten, lo que yo estoy pidiendo es que... Pero ese no... Que no me preguntó, porque bueno, es una pregunta contra otra pregunta, pero está bien. Yo tenía entendido que sí, que tenemos que pagar una matrícula para poder ejercer la profesión, pero de otra forma no se puede si no pagamos, si no presentamos garantía, no hay forma, digamos. Eso es lo que quería saber, nomás si no hay forma de poder. ¿Quién le contesta a la compañera? ¿Quién le contesta a la compañera en base a todo lo que yo estuve explicando mientras ella no estuvo? ¿Quién le puede contestar? Un ratito, porque yo le avisé que iba a salir porque tenía agua y entró agua en mi casa. No te estoy cuestionando. Me estoy preguntando a tus compañeras y compañeros que tuvieron y que no tienen el problema de agua, que te contesten. Porque Mari, estamos tratando eso. De acuerdo a la reglamentación de cada jurisdicción. Exactamente. Ojo, la ley nacional establece, ¿quién lee el artículo de la ley nacional? El artículo 33. Ese lo leyó la compañera Silvina, creo. No, estoy sin mi ley. No tengo la ley a mi alcance. ¿Quién lee el artículo 33? La leo, doctora. Quien pretende ejercer la actividad de corredor deberá inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente. Para ello deberá cumplir los siguientes requisitos: A. Acreditar la mayoría de edad. B. Poseer título previsto en el inciso B del artículo 32. C. Acreditar hallarse domiciliado por más de un año en el lugar donde pretende ejercer como corredor. D. Constituir la garantía prevista en el artículo 3, inciso D, con los alcances que determina el artículo 6. Y E. Cumplir los demás requisitos que exige la reglamentación local. Ahí está, profe, la respuesta a la compañera, que se debe constituir garantía según el artículo 3. Claro, pero ¿qué garantía? Por eso yo le digo, era personal y real, creo que lo que establecía, no tengo en este momento acá la ley, pero creo que era personal y real. Sí, personal y real. No. Usted dijo, doctora, que depende de cada provincia, que pueden ser ambas, puede ser una o la otra. Claro, pero en general, porque después dice cumplir los requisitos que exija la reglamentación local, que es a lo que hace referencia mi compañera. El artículo, el inciso D, que habla de la garantía, dice constituir una garantía real o personal a la orden del organismo que tiene a su cargo el control de la matrícula. La clase y monto serán determinados por con carácter general. ¿Qué le expliqué yo de las normas y de la relación entre las normas nacionales y la ley, justamente la ley 2266 y la ley provincial? ¿Qué le dije? Que se puedan cumplimentar o oponer. Que se pueden complementar o se pueden oponer. Fíjense que yo les puse incluso el ejemplo, le dije que justamente este ejemplo le puse, se puede, la ley nacional dice, constituir una garantía, sí, personal o real. Personal o real.
Pero ¿qué garantía se puede constituir específicamente en una jurisdicción que va a estar en la ley provincial? Porque, por ejemplo, hay leyes provinciales que establecen que la garantía personal la tienen que dar 2 martilleros o 2 corredores. Otros establecen que tienen que ser profesionales. Otros establecen que se puede dar una garantía personal o una garantía real de tantos pesos. Una garantía real que establezca el colegio. ¿Entienden lo que les quiero decir o no? Sí, profe. El marco normativo general lo puede dar la ley nacional. De hecho, en este punto, concretamente, en el ejercicio, la inscripción en la matrícula, ustedes tienen que saber la ley nacional. ¿Y qué significa cada uno de estos ítems? Yo no le voy a preguntar la ley provincial porque no sé de qué provincia son cada uno de ustedes. Y tampoco me voy a incursionar en eso. Pero tienen que tener en cuenta eso porque para inscribirse van a tener. Entonces, es tarea para el hogar, como cuando lo hicimos para técnica de remate, que averigüen para ejercer como corredor qué les pide en la jurisdicción que ustedes van a ejercer. ¿Verdad? ¿Qué le está pidiendo y cuánto les está pidiendo? Porque hay distintas cosas que hay que pagar. La garantía no es lo mismo que el monto para la inscripción. ¿Para qué estaba la garantía? En caso que hagamos mal nuestro trabajo, ¿ellos se cobrarían, profe, o no? Estoy hablando de nuestro trabajo. Si hicimos mal, nosotros, esa sería nuestra garantía, lo que nosotros presentamos como garante, ¿o no? Hay un artículo que específicamente se relaciona con el tema y ya nosotros lo vimos con relación a los martilleros, que se aplica el mismo artículo. Para el pago de daños y perjuicios que cause matriculado en actividad. No solamente eso, ese es el pago de daños y perjuicios. Muy bien, me demandan por un ejercicio incorrecto de la profesión. Daños y perjuicios. ¿Para qué más también? Multas. Multas, bien. ¿Que aplique quién? El colegio. El organismo que tenga a su cargo la regulación de la matrícula. ¿Sí? Sí. Bueno. Usted también dijo, profe, que nosotros, en caso de que no tengamos para matricularnos, pueden pasar varios años y después poder matricularnos, ¿no? Es lo que ustedes obtienen el título y el título es de por vida. Sí, yo soy también mandataria y en caso de que yo, por ejemplo, no haga mi matrícula, pase un tiempo, ya después ya me sacan la matrícula, no puedo matricularme más después de un año si yo no lo hice. Por eso le preguntaba bien ese tema, porque eso me interesaba. En este caso no, porque es como si yo fuera médico, nunca ejercí la medicina, pero me puedo inscribir. Voy a una determinada jurisdicción y me inscribo en el colegio médico, o en el colegio de abogados. El título no se pierde, salvo que haya una resolución judicial que me impida ejercer la profesión. Eso ya es otra cosa. Ustedes obtienen un título de por vida, por decirlo de alguna manera, y nacional. O sea, ustedes pueden ejercer en toda la República. Eso es otra cosa también. Para nuestro país sirve, porque en otros países no tienen las mismas leyes.
Por eso hay nacional. Sí, por eso digo, te lo volví a repetir. Que se puede revalidar, ¿eh? Los títulos universitarios se revalidan en otros países. Por eso la ley habla, por ejemplo, de que obtener el título de martillero o corredor o revalidado en la República. La reválida es cuando un título obtenido en el extranjero por determinados requisitos, por ejemplo, exámenes, son aceptados en el país. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Hay muchos alumnos, por ejemplo, del Paraguay, que obtienen en el Paraguay su título de abogado, ¿sí? Y en su país quieren ejercer en el país y pueden hacer la reválida. Por supuesto que los títulos relacionados con materias que tengan mucho contenido legal es difícil, pero no imposible. Uno estudia. Disculpe, profe, porque se entrecorta lo que usted dice. El compañero Roberto parece que tiene abierto su micrófono. Y María. Entonces, mira, es un... Roberto, tu micrófono. Un profesional que obtiene un título en un país y se somete a un procedimiento de reválida en otro país para ejercer con ese título. Lo que pasa es que a veces, primero no hay un título, no es reconocido un título. Por ejemplo, el caso de bioquímica, por ejemplo. Nosotros tenemos un título de bioquímica, bueno, hay países que no tienen bioquímica como un título específico. Tienen el contenido de bioquímica a partir de como una especialidad dentro de la medicina, o sea que tiene que ser médico. Pero eso ya es específico de averiguar cuando uno quiere actuar como profesional en determinado lugar. Siempre y cuando a veces no salga tan caro, porque a veces es carísimo. Yo hablaba, Doc, con una amiga que vive en Valencia, y yo le contaba que, bueno, yo estaba terminando la carrera de martillero y corredor de comercio, y ella trabaja para esta empresa RIMAX, que de ahí también saqué letra, y ellos hacen un curso particularmente para ciertas operaciones, porque eso también es otro tema. Ellos no tienen el título de corredor y martillero como nosotros, pero sí el título, después de un curso de corredor inmobiliario, que les habilita a realizar determinados actos. Pero nada, esto viene a colación también de lo que decía usted. ¿Se puede pedir la reválida? Sí, pero depende si existe la carrera, si nos reconocen algo o no, depende de varias cuestiones. Depende de cómo tienen en el país que van a ejercer, ¿sí? Acá, por ejemplo, ya le digo, vienen abogados y entonces se le prepara un programa especial en base a la materia que ellos cursaron, un programa especial y bueno, van rindiendo. Nuestra facultad, por ejemplo, revalida títulos. La universidad se revalida títulos. Bueno, bien, ¿qué más podemos decir? A ver, fíjense en esto que dice cumplir los demás requisitos que exige la reglamentación local. Esa es una norma amplia. Ahí hay que tener cuidado de qué pide la legislación provincial. ¿Está? Bueno, y del control de corretaje, a ver qué me pueden decir. Creo que eso entraba también en los primeros puntos, ¿no? Sí, profe. ¿Y?
que es un contrato por medio del cual una persona, llamada corredor en este caso, se compromete con otra, que es el comitente, para luego celebrar otro contrato con un tercero. ¿Qué quiere decir? Que este corredor es el que va a facilitar o mediar la relación entre esas partes para que se pueda concretar ese acuerdo. Profe. Es el que va a acercar, el que va a mediar a las partes, que sería el comitente y el tercero. Sí. Según el artículo, buenas tardes, ¿qué tal? Según el artículo 1345, hay un contrato de corretaje cuando una persona denominada corredor se obliga ante otra a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes. Eso quiere decir de que es un intermediario nada más, profesora. Bien. ¿Qué es lo que no puede entonces hacer el corredor? Que vimos la otra clase. ¿Qué es lo que no puede? También las obligaciones que tiene y las previsiones que tienen los corredores está establecido en el Código Civil y Comercial. Entre las previsiones que tiene, no puede facilitar, no puede, digamos, como hacer prevalecer el interés de una de las partes sobre la otra. Tiene la obligación también de acercar a las partes la mayor información para que puedan realizar el negocio, el acto, uno o varios, como dice el compañero. También tiene derecho a cobrar una comisión por su tarea. ¿Hola? Sí, escuchamos, Camila. Me parece que se me cortó. Bueno. Yo, creo que para la próxima clase le voy a preparar un examencito. ¿Sí? Bueno. Ok. Voy a mirar bien el programa y le voy a decir de dónde a dónde. Bueno, profe. Entonces vamos a ver un examen, pero estudien, porque ese examen puede tener efectos. ¿Lleva nota? Puede tener efectos jurídicos, por supuesto que lleva nota. De que no sean efectos adversos, profe, está todo bien. Efectos adversos no, pero puede tener efectos positivos. Yo les recomiendo que estudien. Sí, porque después solo nos va a quedar refrescar la memoria nomás. Ay, bueno. ¿Está? Sí, profe. Sí, bueno, pero... qué engañoso igual, profe, tu apunte. Re engañoso, porque es verdad lo que dijo usted. Lo leí 2 veces, pero lo leí, yo entiendo, pero es verdad que por ahí cuando uno le toca hablar, se nota cuando hay mucho estudio y cuando no. Nos va a venir a todos buenísimo un examencito, lo vamos a rendir por formulario Google, ¿no? Sí, vamos a rendir por formulario. Doctora, ¿y cuándo va a mandar los temas que van a entrar? Voy a analizar bien, a ver, yo les calculo los 4 o 5 primeros, que es lo que estuvimos hablando. Del programita, ¿no es cierto? Del programita, a ver, esperen un poquito, a ver. ¿Les leo? Condiciones para ser corredor, después todo eso, matrícula de corredores, hasta matrícula de corredores. Bien. Obligaciones gramaticales. Hasta el punto 5, profe. No sé qué punto es el punto.
El 5 matrícula de corredor, el 4 condiciones para ser corredor, el 3 el contrato, el corretaje, el 2 el orden de relación normativa para este. Obligaciones ya no. Después del examen vamos a empezar con obligaciones. Una cosita, cuando habla de, por supuesto, la matriculación, siempre hablando de la ley 20266, no vamos a la legislación local, ¿no? No, yo no le voy a preguntar de las leyes específicamente, pero sí le puedo preguntar lo que yo expliqué, cómo se conjuga una cosa y otra. Perfecto. ¿Sí? ¿Está? Bueno, muy bien. Nos estamos viendo entonces. Yo les envío bien la hora en la que voy a habilitar, puede ser las 19:05 aproximadamente. Por WhatsApp le paso todas las aclaraciones. Es decir, doctora, este día no vamos a tener clase, vamos a hacer el examencito por el formulario. Yo no dije eso. Bueno, para tener claro. Después vamos a seguir con las obligaciones. Primero el estudio y Profe, después... ¿y si hacemos al revés, qué le parece? Si primero tenemos clase y después tenemos el examen, ¿o no? No, porque van a estar muy concentrados en tratar de... Ah, tiene razón. Sí, tiene razón. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias. Nos vemos, doctora. Gracias. Hasta la próxima, profe. Hasta luego. Disculpe, Luna le habla.